Bien, en primer lugar, cualquier contrato internacional efectivamente tiene que tener una cláusula de sumisión a tribunales o a arbitraje y una cláusula de elección de ley aplicable. Aparentemente estas cláusulas no tienen contenido económico, son cláusulas que no se refieren al precio o a la calidad de una mercancía o a la prestación de un servicio, pero son cláusulas que hay que negociar, ese sería mi primer consejo, porque son cláusulas que tienen enormes costes si hay un conflicto. No es lo mismo, evidentemente, para una empresa litigar en España que litigar en el extranjero y disponer de asesoría jurídica en el extranjero, ni tampoco hacerlo conforme al derecho español o conforme al derecho extranjero. Luego, la primera idea es que son cláusulas importantes con trascendencia económica que hay que negociar y en su caso hay que vender. Si nos imponen esas cláusulas, obviamente hay que buscar una contraprestación, una rebaja en el precio del contrato. Y en segundo lugar, pues sería interesante que intentaran buscar una neutralidad en la redacción de esas cláusulas. En el caso de la jurisdicción se pueden establecer cláusulas que beneficien el planteamiento del litigio por ambas partes en sus propios tribunales, y en el caso del arbitraje siempre se puede buscar una institución arbitral o un tribunal arbitral que no esté vinculado al territorio de una parte, sino que sea más neutral, bien porque tenga un ámbito internacional, supranacional o un ámbito geográfico distinto a aquel en que las partes están establecidos. Hay fórmulas. En primer lugar, sobre la ley aplicable, no hay que tener especial miedo a elegir un derecho extranjero en lugar del derecho español. Lo que hay que tener cuidado es en redactar un contrato que sea claro y sobre todo que sea completo. Un contrato que prevea todas las vicisitudes, todas las coyunturas, todas las posibilidades, porque en ese caso lo que va a hacer cualquier árbitro o cualquier juez es aplicar el contrato y por tanto la intervención que va a tener el derecho extranjero pues es relativamente escasa. Y también se puede conseguir neutralizar la ley aplicable a través de la elección no de un derecho nacional, del derecho español, el inglés o el chino, sino de una normativa contractual que sea también neutral, como pueden ser, por ejemplo, los principios UNIDROIT sobre los contratos de comercio, los principios OADAC sobre los contratos de comercio en el Caribe o cualquier otra reglamentación que tenga una dimensión internacional. Eso puede facilitar la búsqueda de un acuerdo. Y en el caso de la jurisdicción, pues exactamente igual. Como hemos dicho antes, se pueden buscar soluciones arbitrales, depende de la intensidad, de la cuantía del contrato, de la complejidad en unas instituciones o en otras. No tiene sentido ir a la Cámara de Comercio Internacional para contratos, por ejemplo, de pequeña duración, pero se puede ir, por ejemplo, en España a una corte neutral como es la Corte Europea de Arbitraje. Bien, en primer lugar, un contrato internacional no es diferente a cualquier otro contrato, pero sí tiene algunas particularidades y hay que incluir algunas cláusulas junto a las que hemos dicho de solución de controversias o cláusulas de elección de ley aplicable que son específicas de un contrato internacional. Por ejemplo, pues un contrato internacional tiene el problema de la lengua. El contrato se redacta en distintos idiomas y es interesante cuando esto se hace, que es muy frecuente, pues establecer en caso de discrepancia idiomática cuál es la versión que prevalece para el juez, para el árbitro, para el intérprete. La moneda es otra cuestión muy particular de los contratos internacionales y a veces se olvida que una cosa es el precio que se fija a lo mejor en euros y otra cosa es el pago, y que en los contratos internacionales hay que especificar no solamente la moneda en que se fija el precio, euros, dólares o cualquier otra moneda, sino también en qué moneda el que tiene que pagar en una compraventa al comprador, por ejemplo, tiene que realizar ese pago. Hay otras cláusulas características de los contratos internacionales, los Incoterms para los contratos de compraventa, las cláusulas sobre medios de pago, pero en general lo más importante en un contrato internacional y que lo distingue de un contrato interno es que el contrato internacional hay que redactarlo de manera mucho más clara y de manera mucho más extensa, de manera mucho más completa para que no deje en ningún lugar a una laguna. Esos serían, digamos, los consejos básicos para emprender la redacción de un contrato internacional.